A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, un podcast iniciativa de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en México y Centroamérica. Hoy, de nuevo, en un capítulo que, pues evidentemente, promete enseñarnos un poquito más a través, sobre todo hoy, de la mirada de la memoria histórica. Como siempre con nosotros, su delegado, Yair Davant. ¿Cómo estás, Yair? Bienvenido. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Edu. La verdad que muy contentos. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema a reflexionar y que me hace especial ilusión. Ilusión porque hablaremos de la memoria democrática, la memoria histórica de muchos países, esa memoria que hace falta recuperar, ¿no? Decía José Saramago que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. Y eso es muy importante. Es muy importante conocer, entender el pasado, aprender de él, para que de esta forma podamos evitar cometer los mismos errores. Y es una responsabilidad para nosotros poder estar presentes en este ámbito. Y con eso, pues la verdad es que muy contentos. Y quiero recordar que México, ya que hablamos de nuestro territorio, fue el único país que nunca reconoció la dictadura de Franco. De hecho, durante todo el régimen franquista, México nunca tuvo embajada en España. Y eso es importante recordar. Por eso, una delegación de Cataluña es importante que esté en este territorio y aquí estamos. ¿No? Estamos muy contentos, siempre recordando que fue un espacio de exilio y recordando también la memoria de todos los exiliados, todo lo que aportaron en México, en este caso, y en Centroamérica, donde podemos ver muchos vestigios de Cataluña. Pero hoy la verdad es que no estamos solamente para hablar de México y Centroamérica, estamos con Alfons Aragonès, director general de Memoria Democrática. Él nos puede contar un poco más de qué está haciendo Cataluña en temas de memoria histórica, de memoria democrática y cuáles son sus funciones. Bienvenido, Alfons, un placer tenerte en este podcast. Explícanos un poco cuáles son sus funciones y el propósito de que Cataluña, el gobierno de Cataluña, tenga una Dirección General de Memoria Democrática. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias, Edu. Pues un poco lo has explicado tú. Es importante recordar porque si no podemos caer en la indiferencia o podemos repetir episodios del pasado. En este sentido, la Consellería, el Departamento de Justicia, Derechos y Memoria Democrática despliega las políticas de memoria democrática que se basan en los principios del derecho internacional, el principio del derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia y a las garantías de no repetición. Desde luego unos detalles que de alguna forma nos dan pista del por qué existe evidentemente la memoria democrática, pero ¿desde cuándo existe exactamente este organismo en la Generalitat de Cataluña? Bien, en 2004 se crea un programa para la construcción del Memorial Democràtic de Cataluña. Se crea un programa que depende de un departamento y en el 2006 se decide crear esta Dirección General de Memoria Democrática. Hay un cambio de gobierno y se decide que la memoria esté en el centro de las políticas y se empiezan a desplegar políticas de memoria. Tengo que decir que antes del 2004 ya había un programa de asistencia a expresos políticos del franquismo. Por tanto, antes del 2004 ya hay alguna política que busca la reparación y desde el 2004 pues ha habido unas políticas más o menos continuadas de memoria democrática hasta la actualidad. Muchas veces hablamos de memoria democrática, de memoria histórica. A veces la gente confunde un término con otro, pero es importante tenerlos en mente. ¿Qué tipo de programas, de proyectos impulsan para la recuperación de esta memoria democrática y desde cuándo es el periodo de recuperación de esta memoria? Sí, según la ley del Memorial Democràtic del 2007, el periodo de la memoria democrática va de 1931, la fecha de proclamación de la Segunda República, hasta 1980, que es cuando se constituye el primer Parlamento Democrático de Cataluña. Este es el periodo. Y como decía antes, las políticas de memoria están basadas en estos 4 principios del derecho internacional y desde la Dirección General de Memoria Democrática intentamos llevar a cabo iniciativas que garanticen el derecho a la verdad, promoviendo estudios,
desarrollando censos de víctimas, censos de exiliados y también pues, en algunos casos comunicando a la justicia el hallazgo, por ejemplo, de restos humanos. Esto es lo que hace la Dirección General, pero podemos olvidar que en Cataluña también existe el Memorial Democràtic, el Memorial Democrático, que es una institución creada por el Parlament de Cataluña mediante una ley de 2009, que lo que hace es preservar y difundir la memoria democrática. Este sería un poco la cuarta pata de estos principios del derecho internacional, que serían las garantías de no repetición. Educación, conmemoración, estos son medidas que buscan el principio de no repetición, aunque muchas veces las fronteras entre competencias de la Dirección General y del Memorial están difusas porque también están difusas los límites entre estos cuatro principios. ¿Qué es la reparación? Nosotros trabajamos la reparación jurídica, en algunos casos la reparación económica, pero hacer un homenaje o plantear una exposición, esto también es reparación simbólica, pero esto también es reparación. En fin, en definitiva, podemos decir que el Memorial Democrático es la institución central que promueve y conserva la memoria democrática, y la Dirección General pues despliega las políticas de memoria que el gobierno de cada momento quiere desplegar. Precisamente hablabas de un detalle como es la educación, en este caso en el hecho de conservar esta memoria democrática, de conservar, también de transmitir esta historia a todos los niveles, a todas las generaciones. ¿Tienen algún proyecto en este aspecto a todos los niveles, evidentemente, para transmitir lo fundamental, evidentemente, de todos los detalles de la historia? El Memorial Democrático tiene proyectos educativos, organiza talleres, organiza formación del profesorado. Esto era un proyecto que hace 17 años, cuando se crea el Memorial Democrático, no era tan importante como otras políticas, pero claro, 17 años han pasado, y 17 años en términos históricos es un suspiro, es muy poco tiempo, Claro. pero en términos de memoria es un largo periodo. ¿Por qué? Pues porque van desapareciendo testigos, van desapareciendo protagonistas y van creciendo generaciones que no han tenido un contacto directo con la dictadura. Y es por eso que, si observamos los últimos desarrollos del derecho, tanto catalán, español, como del derecho internacional, vemos que cada vez más se pone el acento en la educación. Hace 15 años se hablaba mucho de persecución penal, de reparación económica. Ahora se sigue hablando de esto, pero cada vez más se habla de educación. Y es que es fundamental educar en memoria, porque al final, como decíamos al inicio, somos lo que recordamos, y a través de la memoria democrática se transmiten valores, se construye ciudadanía. Y esto en 2023 pasa por la educación. Por la educación de las nuevas generaciones, pero yo también he querido introducir el tema de la formación en memoria para agentes jurídicos. La memoria no deja de tener una dimensión de derechos, y al final son los jueces y los fiscales los que van a proteger esos derechos. Y en algunas ocasiones, jueces y fiscales españoles que quizás son sensibles a vulneraciones de derechos humanos en el pasado, en Chile, en Argentina, en Bosnia, quizás no ven que en España también hubo vulneraciones del derecho internacional penal, y es por eso que voy a intentar desarrollar programas de formación específica en memoria para jueces, fiscales y actores jurídicos. Ahora que hablas de esta formación y de estos programas de educación, cuéntanos un poco más cómo son estos programas educativos, estos proyectos de formación. ¿Están dentro de las escuelas? ¿Están dentro de la formación reglada? ¿Son formaciones específicas a profesionistas o profesionales? ¿Cómo lo trabajan este ámbito? Claro, lo estamos trabajando. De hecho, hasta ahora teníamos pocos instrumentos normativos para desarrollar estos planes de educación. Ahora estamos a punto de enviar al Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de memoria democrática de Cataluña que pone el acento en estas políticas educativas, y que pone el acento, por ejemplo, en la formación del profesorado. Y vamos a lanzar proyectos de formación del profesorado. Ya los está desarrollando el Memorial Democrático, ya los está desarrollando también, por ejemplo, el Museo Memorial del Exilio. Desarrollan proyectos con estudiantes,
pero también han habido grupos específicos de formación de profesorado, por ejemplo, en el tema del exilio, la deportación y la Shoah. En este sentido, pues lo que se hace es elaborar materiales y dar materiales a los enseñantes para que puedan abordar con criterios, con rigor, con seriedad estos temas. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora y yo creo que cuando tengamos la nueva ley de memoria democrática podremos desarrollar mucho más estos programas. A mí me gustaría que el Memorial Democrático fuese protagonista en la educación en memoria en Cataluña. Precisamente uno de los programas más destacados de Memoria Democrática es el Censo de Personas Desaparecidas. ¿Nos podría contar en qué consiste? Bien, en España hubo una guerra civil que duró 3 años, hubo miles y miles de víctimas en el campo de batalla, pero también hubo víctimas en la retaguardia republicana y sobre todo después de la victoria franquista hubo miles y miles de víctimas de la represión franquista. En muchos casos los cuerpos de las víctimas se tiraron en fosas comunes al margen de una carretera, al lado de un edificio, y los familiares de los vencidos no pudieron recuperar estos cuerpos, no pudieron cerrar una herida que se fue transmitiendo a lo largo de los años y también a lo largo de las generaciones. El programa de búsqueda de personas desaparecidas busca documentar dónde desaparecieron estas personas y cuando es posible y cuando hay, sobre todo cuando hay petición de las familias, buscamos exhumar las fosas, recuperar los cuerpos de estas personas desaparecidas y finalmente identificar, haciendo pruebas de ADN, los cuerpos de estas personas y finalmente entregarlos a las familias. Es decir, hay una familia que busca a una persona desaparecida, nos aporta una serie de datos y el personal de la Dirección General se pone a trabajar. Contamos con documentalistas, con historiadores y empezamos a buscar en archivos militares, en archivos civiles, hasta que encontramos aproximadamente en qué lugar tuvo lugar la desaparición o el fallecimiento. En muchos casos, pues documentamos que esa persona está en una fosa común y en algunas ocasiones, pues podemos intervenir en esa fosa común, exhumar los cuerpos y, en algunos casos, entregar el cuerpo a la familia. Justo este tema que comentas, hace poco pude estar viajando en Guatemala y me pude reunir con la asociación forense donde vi in situ cómo trabajaban también muy parecido el tema de la recuperación de personas, de restos genéticos en fosas comunes, ¿no? También de su propia guerra civil que tuvieron. ¿Tienen relación con otros países, formaciones comunes? Porque cuando vimos esta sensibilidad, me comentaban desde la Asociación Forense en Guatemala, que trabajan ellos una red entre Colombia, Guatemala, México, ¿no? Desaparecidos, que pues es muy lamentable la situación como están estos lugares, ¿no? Y la recuperación. ¿Qué relación tienen con estos países, con el trabajo que está haciendo? Porque al final ese trabajo de documentación, ese trabajo de explicación, de análisis forense genético, ¿tienen parecidos? ¿Son complementarios? Sí que son parecidos y sí que tenemos relación, especialmente con Guatemala, pero no solo con Guatemala. Y de hecho, en el mes de marzo, una delegación del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria viajará a Guatemala y participará en unas jornadas organizadas por el Instituto Forense y también con grupos que están interesados en desarrollar un memorial en Comalapa. Hay similitudes, obviamente. También hay personas que perdieron una persona, un ser querido, y que lo buscan. ¿Y por qué lo buscan? Pues porque es un derecho humano reconocido por la jurisprudencia de tribunales internacionales, derecho al duelo, el derecho a cerrar una herida, el derecho a conocer la verdad. Y en este sentido, pues, tanto en Guatemala, en México, como en otros lugares, se busca a estos desaparecidos, se busca recuperar sus cuerpos y entregarlos a las familias para satisfacer un derecho humano, para reparar a esa familia, para devolverle a esa familia algo de su dignidad y de su identidad. Claro que los contextos son muy, muy diferentes. En Guatemala estamos hablando de personas que desaparecieron pues hace menos años,
En el caso de Cataluña hablamos de personas que desaparecieron en los años 30 y 40. Por tanto, los contextos son muy diferentes, pero el objetivo es un poco el mismo, es reparar, es satisfacer el derecho a la verdad. Claro, los contextos y los momentos son muy diferentes y eso hace que haya muchos familiares directos de víctimas de Guatemala y de otros países que buscan sus desaparecidos. En Cataluña cada vez quedan menos hijos, incluso nietos, y por eso, pues, desde la Dirección General tenemos que adaptarnos a estos cambios generacionales. Nos comentaban también que uno de los temas era que para poder identificar dónde estaban esas fosas, la inteligencia colectiva, ¿no? Recuerdo que aquí pasó un tema, yo vi que se movían, se los llevaron, aquí parece ser que hubo... en Cataluña pasa lo mismo. ¿Cómo encuentran esas fosas? ¿Cómo está la situación actual de fosas? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas creen que faltan por abrir? ¿Cuántas se han abierto? ¿Y cuántos desaparecidos y desaparecidas calculan que han recuperado y calculan que aún faltan para recuperar? Hay muchísimos desaparecidos y faltan muchísimos por recuperar. Estamos hablando de aproximadamente 63.000 desaparecidos. Algunos estudiosos hablan de más, pero parte de esos desaparecidos fueron exhumados por los propios franquistas y fueron trasladados al mausoleo de Franco en los años 50 y 60, aproximadamente unos 3.000, unos 3.000, 4.000. El franquismo exhumó durante los años 39, 40, 41 a los soldados franquistas y algunas víctimas de la violencia republicana. Pero el resto, especialmente soldados que murieron, republicanos que murieron en la batalla del Ebro, en el frente del Segre y represaliados por el franquismo, quedaron en las cunetas, quedaron en las fosas de dentro y de fuera del cementerio y hablamos de aproximadamente 63.000 personas. ¿Y cuántas fosas? Pues tenemos aproximadamente 900 fosas. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque tenemos fosas que están contabilizadas, 846, pero también tenemos lo que llamamos restos en superficie. Y es que en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de fosas de la guerra, los soldados no tuvieron tiempo de enterrar a los compañeros, los taparon, quedaron a la intemperie y muchas veces nos avisan desde gestión forestal, desde la policía, desde bomberos y nos comunican que han localizado restos. Si sumamos las fosas propiamente dichas con la recogida de restos, hablaríamos de unas 900 fosas. ¿Y cuántas personas hemos exhumado? Recuerdo la cifra, hablamos de a lo mejor 65.000 desaparecidos, algunos de los cuales fueron trasladados al Valle de los Caídos, algunos de los cuales también fueron exhumados por las autoridades franquistas. En democracia se han exhumado 846 personas, que es una cifra muy, muy pequeña, pero tenemos que tener en cuenta que hasta aproximadamente 2015-2017 no se trabaja de manera sistemática. Sistemática quiere decir con un equipo de documentalistas historiadores, un equipo que comunica una información a un equipo de arqueólogos, que a su vez colabora con antropólogos forenses, que a su vez colaboran con genetistas. Desde el 2015-2017 ya tenemos este trabajo con equipos que además se complementan muy bien y da gusto verlos trabajar y da gusto ver la implicación que tienen en la exhumación y localización de personas, y es por ello que obviamente ahora exhumaremos más personas. ¿Y cuántas hemos identificado? Pues las cifras son muy bajas, 30 personas. ¿Y por qué son tan bajas? Porque en Cataluña sobre todo hemos exhumado fosas de la guerra civil, porque son fosas que están fuera del cementerio y que corren más riesgo de que se dañen o que se pierdan los restos. Y claro, estamos hablando de la batalla del Ebro, donde no solo lucharon catalanes, lucharon aragoneses, lucharon brigadistas internacionales. Hemos localizado personas que venían de los 4 rincones del mundo y obviamente es difícil identificar a estas personas. Pero, como dice Paco Echevarría, experto en este tema, lo importante es exhumar y lo importante es reinhumar dignamente los cuerpos que se encuentran. Lo importante para una democracia que respeta los derechos humanos es atender a las peticiones de las familias y sobre todo intentar que
que no haya más cuerpos fuera de cementerios al lado de una carretera o en un campo. Totalmente, ¿no? De hecho, hablabas de 65.000 desaparecidos, un número aberrante, un número muy alto, que cuando nos ponemos a pensar en otros países, en Latinoamérica, que ha habido varias dictaduras que han sido condenadas todas ellas y que hay muchos desaparecidos, el número que se está buscando suele ser un poco más bajo, ¿no? Y aquí a veces en Cataluña hace falta tener ese número mucho más en mente de todo lo que ocurrió, ¿no? Justamente ese, Sí. que hablamos al principio, ¿no? Esa memoria democrática de lo que ocurrió y que todo el mundo lo sepamos, ¿no? Porque esto a veces cae en el olvido. Pero es interesante tenerlo ya apuntado justo este dato, ¿no? Y saberlo y que la gente lo conozca, ¿no? Creo Sí, que es muy conveniente. sí, sí. Quiero matizar o subrayar un punto. Tenemos unos 63.000, 65.000 desaparecidos, muchos de ellos fueron soldados. Y aquí en Cataluña tenemos fosas de la guerra civil y fosas de la represión. En otros países latinoamericanos lo que encontramos sobre todo es fosa de represión, pero pensemos en la historia de Cataluña, pensemos en la batalla del Ebro, que fue una auténtica carnicería, una república española que iba perdiendo territorio y que lanzó a miles y miles de jóvenes incluso de 16, 17 años, para intentar conquistar territorio y para intentar frenar el avance de los franquistas. Aquello fue una carnicería y hay miles y miles de cuerpos de soldados que perecieron allí o en el frente del Segre. En otras zonas de España, en cambio, la mayoría de cuerpos y la mayoría de fosas son de represión. Pero en Cataluña tenemos esta particularidad, que hay muchas fosas de represión, pero sobre todo también hay muchas fosas de la guerra civil. Datos que ejemplifican y que nos está dando nuestro invitado, que de alguna forma se está haciendo un trabajo extraordinario sin duda para restaurar ya no solo la memoria democrática, también la historia y también la historia de muchísimas familias, ¿no? Y a su vez también, evidentemente, datos que pues muestran la barbarie de momentos de guerra y que por desgracia suceden y aún suceden actualmente. Desde su dirección, ¿tienen relación con otras entidades de América Latina que trabajan por la justicia y la reparación de las víctimas de dictaduras? Tenemos relación informal y uno de los retos actuales es formalizar y profundizar en estas relaciones, porque yo creo que tenemos mucho que aprender de entidades latinoamericanas y de casos en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica hay bastantes casos donde se ha demostrado el potencial reparador del arte, por ejemplo, o de la intervención en el espacio público. Y hay incluso sentencias de la Corte Interamericana que entran a determinar cómo se ha de memorializar un episodio porque creen firmemente en el potencial reparador de los espacios de memoria. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender también a nivel normativo. El caso Argentina es un caso importante, pero también de los esfuerzos que se han hecho tanto en México como en otros países de la región. Claro, el delegado hablaba de la cultura antifranquista mexicana. Yo creo que también tenemos mucho que aprender de esta cultura que yo le llamaría republicana, pero esta cultura de conciencia y de oposición a la barbarie. Yo creo que por eso tenemos mucho que aprender y es fundamental profundizar las relaciones internacionales entre Dirección General, Memorial Democrático y instituciones similares de otros países. Ahora que hablabas un poco de aprender, ¿no? ¿Qué podemos aprender desde Cataluña? ¿Qué podemos aprender más de la reparación democrática con estos países? Hablabas de pues simbologías en espacios públicos, de un poco activaciones, pero ¿qué podemos aprender más? Nosotros, por ejemplo, desde la delegación, unas cosas que hemos hecho en estos 3 años que llevamos trabajando ha sido un poco a recuperar esa memoria de los exiliados. Hemos estado buscando y hace un año hicimos un homenaje a los catalanes que hemos localizado que vinieron de chiquititos, es decir, de 2, 3, 5 años, que ahora tienen 90, 95 años, un poco cómo fue su viaje desde Cataluña, pasando por Francia, campos de concentración, algunos saliendo por Casablanca, llegando a México, recorriendo varios territorios de México,
y nos comentaban, ¿no?, que unos habían decidido, la familia, olvidar todo lo que había ocurrido en Cataluña, hacer un corte para, con miedo a ser buscados y que los buscaran y los represaliaran. Otros sí querían contar lo que habían hecho porque querían dignificar su exilio y explicar un poco por qué habían huido. Son pequeños ejemplos que nosotros podemos trabajar desde la delegación. ¿Qué más podemos trabajar? ¿Qué más podemos aprender desde Cataluña? No, el ejemplo que pones del exilio es muy importante. Hay muchos países que forman su identidad con personas que proceden de orígenes diversos, y yo creo que desde Cataluña a veces hemos olvidado el exilio. Afortunadamente ahora se trabaja la memoria del exilio, hay un museo memorial del exilio y se está trabajando también en la memoria del exilio en relación con experiencias de exilio actuales. Y hay un caso de Latinoamérica que a mí me atrae personalmente, que es la memorialización, cómo se han memorializado lugares de represión, lugares de tortura. Y me interesa especialmente porque aquí en Barcelona tenemos una comisaría de policía en la Vía Laietana, número 43, que fue un lugar de tortura durante muchos años, durante toda la dictadura, y todavía hay personas vivas, yo conozco a varias de ellas, que fueron torturadas allí. Desde la Dirección General de Memoria Democrática, desde el Departamento de Justicia, Derechos y Memoria, se está trabajando intensamente para resignificar la comisaría de Vía Laietana como lugar, de memoria. Hay un consenso en la sociedad catalana sobre este tema, y nosotros estamos, en fin, negociando y hablando para que ese lugar que fue de tortura se convierta en un lugar de memoria. Y claro, uno busca ejemplos y encuentra ejemplos muy interesantes en Alemania, y encuentra ejemplos en Latinoamérica. Por ejemplo, la ESMA en Buenos Aires, pero no solo la ESMA. Y por eso decía antes que yo creo que, quizás me equivoco y quizás no conozca lo suficiente de América Latina, pero yo creo que el potencial reparador de la resignificación de lugares de memoria, yo creo que genera bastante consenso, no diré quizás en toda Latinoamérica, pero en algunos países latinoamericanos sí. De hecho, antes hablábamos de Guatemala, y en Guatemala un grupo de instituciones que está convencida de que Comalapa se tiene que musealizar, se tiene que memorializar, porque eso tiene una dimensión reparadora y eso también garantiza la no repetición. Pues bien, esos son ejemplos de los que nosotros podemos ayudar en parte, pero podemos aprender muchísimo. Sin duda, y vamos llegando a esta parte final de esta charla que hoy estamos manteniendo sobre la importancia, como no, de la memoria democrática, de la memoria histórica, sin duda con datos, con detalles muy crudos, muy duros que estamos dando y que suceden a lo largo de la historia de muchos países. Evidentemente Cataluña no es excepción, pero nos gustaría terminar pues preguntándole qué supuso para usted la nominación como director general de la memoria democrática, y cómo fue, pues evidentemente, recibir esa noticia. Pues fue una sorpresa. Yo llevaba tiempo trabajando desde el derecho, el tema de la memoria. Yo empecé trabajando en la historia del derecho franquista en relación con el derecho nacional socialista. Había trabajado la historia de los deportados a los campos nazis. Había trabajado también temas de memoria y de leyes de memoria. Y bueno, fue una sorpresa, pero después pensé, bueno, quizás puedo aportar alguna cosa. Quizás desde el mundo del derecho, desde el mundo académico, puedo aportar alguna cosa, y es lo que estoy intentando, aunque tengo que decir que te encuentro con un equipo que no es muy grande, a veces parece que es muy grande porque trabajan muchísimo, pero tengo un equipo pequeño, pero de personas muy preparadas y muy implicadas. Y cuando encuentran un desaparecido, cuando identifican un desaparecido, cuando se prepara la entrega de los restos a un familiar, el grado de implicación es muy alto. Es decir, lo que quería decir que sí, yo quizás pueda aportar algo, pero el equipo que tenemos es extraordinario. Sin duda, un grado de humanidad ante este tipo de
de trabajo que ustedes llevan a cabo, sin duda extraordinario. Muchas son las conclusiones, entiendo, Yaí, hoy en un capítulo especial donde hemos hablado, como decíamos, de un tema que evidentemente es de suma importancia para la historia de un país. Totalmente. De hecho, muy contentos de poder hablar con Alfonso Aragoneses. La verdad es que hemos aprendido mucho que aprender, mucho que ir trabajando, y estamos en un momento, Cataluña, de trabajar y trabajar plenamente en este ámbito, ¿no? Porque, como decíamos, tenemos gente muy mayor que aún nos puede aportar todas sus anécdotas, todas esas vivencias que tuvieron, que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú en Cataluña, que no se quería hablar, no se quería explicar por ese trauma psicológico que vivieron muchos de nuestros abuelos y abuelas. Yo aún recuerdo platicar con algunos de ellos de este ámbito. Y como bien hemos ido diciendo a lo largo de la conversación, es una responsabilidad que tenemos que trabajar para los que ya no están, para los que estamos y para los que vendrán. Esa memoria, ese recuerdo, ese no olvidar es fundamental e imprescindible. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando, y desde lo que podemos hacer desde Centroamérica y México, pues cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias. Alfonso Aragoneses, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte, evidentemente, y con este trabajo tan extraordinario que sin duda llevan a cabo desde Memoria Democrática. Y a todos los que estáis ahí, que nos escucháis, que nos seguís, que os suscribís, gracias a todos por este apoyo, como no. Y también recordar que estamos presentes en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos.